Bien, mientras se van conectando, chicos, voy a empezar a compartir. Listos para arrancar. Se cobra la vida del líder socialista Marcelo. Bien, que vayan conectándose todos los demás para que podamos continuar. El audio del documental se está oyendo claramente, ¿no, chicos? Sí, Lice. Está bien, doctor. No está muy bajito, ¿no? No, doctor, se oye, está bien, doctor. Perfecto, entonces voy a silenciar mi micrófono y vamos a continuar con el documental. Un par de minutos más hasta que termine. En el exterior corre el rumor de que han matado a Juan Lechín. Nosotros tomamos la embajada boliviana en París. Nunca pedimos el cadáver de Lechín porque sabíamos que si no había suficiente respuesta internacional se lo podían timbrar. Si había mucha respuesta internacional lo iban a mostrar, pero no cometimos ese error. Tomamos la embajada para denunciar el gobierno de García Meza. Y quizá fuimos los primeros en denunciar que se trataba de un gobierno del narcotráfico. Pero bueno, eso son otras cosas. Terminamos. Yo tenía que irme a la toma de Madrid. Después de la conferencia de prensa en París, tomo el tren con un compañero y nos vamos a Madrid. En Madrid nos han llamado para apoyar la toma. Y llegamos a Madrid y ahí nos enteramos de que ya ha sido presentado Lechín y de que está vivo, porque yo dejo París una noche anterior pensando absolutamente que mi papá está muerto. Entonces, el ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez, presenta a Lechín ante la televisión boliviana. Es un tiempo de símbolos. El gobierno quiere quedarse 20 años y demostrar que ha derrotado a los trabajadores. Para ello, demuele el edificio de la Central Obrera. Pero quienes son demolidos por el movimiento popular son los militares golpistas. El 10 de octubre de 1982 se reabre finalmente la democracia con la presidencia de Hernán Siles Suazo. La soberanía plena corresponde siempre al pueblo, al cual estamos todos sus representantes obligados a servir. Consta esto en honorable Congreso y los En 1978, en el momento de la reapertura democrática, si bien hay una vinculación de vanguardia minera en el embate final contra la dictadura, no es casual que sea un pequeño núcleo de mujeres mineras quien liderice ese momento. Eso quiere decir que está surgiendo también en el movimiento obrero y popular un protagonismo, el de la mujer, junto al conjunto de quienes en la órbita de los hombres habían manejado siempre el movimiento sindical. Un dato de ese proceso de modernización y ese proceso de aceptación de igualdades que todavía está en construcción en el movimiento popular. Como siempre, los movimientos históricos, el desarrollo de las sociedades, el camino de los pueblos, tiene un sentido de lo colectivo, de la construcción de comunidades que van avanzando en una determinada dirección. Pero como siempre también, no se puede entender ese camino colectivo sin los liderazgos individuales, sin la impronta, el sello que colocan determinadas personalidades a esos grupos sociales. Sin ninguna duda, no podríamos entender el siglo XX boliviano sin Juan Lechín Oquendo, el maestro, sin aquel hombre que enarboló las banderas del sindicalismo hasta hacerlas casi un sinónimo. Con todo lo que representó, con todo lo que significaba su actitud en función del poder obrero y en función de la relación tan conflictiva y traumática que tuvo con los diferentes gobiernos que le tocó enfrentar. El maestro. Su
Su apodo fue el Maestro. Nunca mejor puesto. Maestro en la maniobra, en el sindicalismo, en la dirección de asambleas, en la sensibilidad y en la defensa de los derechos de los oprimidos, pero también en el radicalismo, en la intransigencia y en la confrontación frecuentemente irracional frente a los gobiernos que estaban en posiciones progresistas. Fue el caso de Torres y Siles. Juan Lechín Oquendo, nacido en Corocoro en 1912, hijo de Juana Oquendo Cusicanque y Juan Lechín. Combatió en la Guerra del Chaco, trabajó en las minas, fue subprefecto de Uncía y fue futbolista, jugador e hincha de Die Strongest, el equipo más tradicional de la ciudad de La Paz. Fue uno de los 4 líderes más importantes del movimiento nacionalista revolucionario. Fue vicepresidente de la República, jefe de un partido político, el PRIN, candidato a la presidencia de la República, pero esencialmente y sobre todo fue por más de 40 años secretario ejecutivo de la Federación de Mineros y secretario ejecutivo de la COB. Estuvo casado con Nancy Weiss, padre de 4 hijos, el más conocido Juan Claudio, exitoso autor literario, y de una monja, Sor Ana Rita, aunque extraño parezca. El combativo dirigente sindical contrastaba con el buen amigo y el buen contador de chistes. Yo recuerdo que tendría 4 años, acababa de subir de vicepresidente de la República en 1960, y chocamos en una esquina con un taxista, y él se bajó a pelear, y yo me puse a llorar evidentemente, y él frena la pelea, claro, era un mulón, y el taxista no era tan grande, pero inmediatamente le da más importancia a su hijo que llora que a su rabia, de tal manera que viene inmediatamente al auto a consolarme y me lleva a tomar helados. Le gustaba mucho, además usaba esa palabra, vamos a tomar helados. Le encantaba el helado de lúcuma, razón por la que un día que salió, estando ya yo más grande en Lima, de viaje, vuelvo al departamento y me lo encuentro en la noche, en casa. Y yo le pregunto, pero si tú habías viajado, ¿qué ha pasado? Y me dice, me he comido demasiados helados de lúcuma y me he enfermado. Siempre preocupado de su elegancia y gran seductor, Lechín convirtió uno de los más famosos cafés de la ciudad de La Paz en un lugar casi suyo. Le llamaron el Lechingrado. Siempre ha habido ese apelativo de que era un bon vivant, pero además a los trabajadores les gustaba que Lechín tuviera esa prestancia. Era como parte del orgullo que los trabajadores sentían de que Lechín pudiera comportarse y desenvolverse a cualquier nivel y en cualquier situación. Pero el dirigente minero y sindical, el secretario ejecutivo de la COB, fue implacable con el primer gobierno democrático. Hernán Siles Suazo tuvo que enfrentar toda la virulencia de las demandas de la COB en el momento de la mayor crisis económica de la historia del país. Es un momento de alta movilización, de alta concientización, pero con muchas dificultades de hacer propuestas alternativas y todavía muy polémico, porque el movimiento obrero va a presionar permanentemente a Hernán Siles para que cumpla algunas de las promesas hechas y la situación económica no da para cumplir aquello. Y es para mí, como historiador en este caso, un dilema, porque por una parte uno ve que toda aquella acumulación que venía desde los años 50, el hecho de que la resistencia la hicieron los mineros fundamentalmente, los obreros, los estudiantes, la izquierda, y luego asume el poder la UDP y vamos a ver en ese parlamento quiénes son las grandes voces, incluso ex paramilitares, los que habían rechazado la democracia. Y la democracia empieza a dar más libertad, pero no más pan. En ese momento Lechín era prácticamente un cogobernante. El discurso lechinista hablaba siempre de antiimperialismo y antifondo monetarismo. Eran los enemigos jurados de los trabajadores.
El gobierno intentó dos modalidades de administración directa de obreros y campesinos, la cogestión obrera mayoritaria en Comibol y Coraca, manejado por la Confederación de Trabajadores Campesinos para comercializar los productos agrícolas. En realidad, la cogestión fue el producto de la intervención de hecho que los mineros hicieron a la cabeza de Lechín al edificio de la Comibol. No ha sido culpa de los trabajadores, y en este caso menos que en el pasado. En las pulperías hace mucho tiempo que falta alimentos, faltan repuestos para trabajar y no hay una huelga. Es producto de la madurez de los trabajadores, pero esto tiene su límite, y su límite ha llegado hoy día. Entre 1982 y 1985 se produjeron más de 1 millar de huelgas. 4 de ellas generales, de 4, 7, 9 y 16 días. Huelgas que se cumplían, la más larga de la historia, precisamente liderizada por Juan Lechín. En esa gigantesca concentración, la más importante que convocó la COB en el gobierno de la UDP, Lechín tuvo que enfrentar silbidos de sectores del Partido Comunista, pero como siempre, capeó el temporal. Un dirigente que tenga el apoyo general, por eso esos silbidos provienen de los agentes del gobierno. El Banco Central de Bolivia paró 51 días y sus empleados echaron por la ventana importantes documentos de la entidad estatal. Pidieron además al Fondo Monetario que no firmara ningún compromiso con el gobierno. Mientras la inflación se desbocaba como un caballo galopando, la COB insistía en el salario mínimo con escala móvil. La preocupación general son las medidas tomadas por el gobierno. En realidad son medidas que si las otras estaban poniéndonos al borde del hambre, ahora nos tienen en hambruna permanente. Cuando el presidente les ofreció parte del gobierno, no aceptó participar en él. Exigió el cumplimiento del plan de emergencia que pretendía, entre otras cosas, la nacionalización de la banca y la suspensión del pago de la deuda externa, que finalmente el propio gobierno tuvo que llevar adelante con su imposibilidad de contar con un respaldo para ese pago. Yo no sé por qué están buscando satisfacer a los usureros cuando deben satisfacer el hambre de este pueblo con otro tipo de medidas. México se ha parado frente a eso, y si recuerdan algunos presentes, la Central Obrera Boliviana hace más de 50 días ha planteado bien claramente romper con el Fondo Monetario Internacional, porque primero hay que resolver el hambre del pueblo y no ocuparse de cubrir las deudas de los usureros. Durante ese tiempo delirante, el poder obrero se expresó de varias formas. Su vinculación traumática con los ministros del presidente Siles. De tal modo que estaremos obligados a tratar en el empleado las proposiciones que nos hizo el gobierno si se refiere al gobierno. La palabra que dice. Antes, le di la palabra antes de que se tire el compañero. El manejo con una habilidad absolutamente admirable de Lechín de cualquier votación en cualquier dirección que el dirigente sindical quisiera lograr. Compañeros, cuando nos están queriendo someter a voto, no puedes resolver solamente a los mineros. Eche una huelga a nivel nacional y a los mineros y a la clase obrera. No podemos dejar en medio camino, compañeros. Estén de acuerdo por continuar la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, se servirán ponerse de pie. Los compañeros que estén de acuerdo por aceptar la proposición del gobierno se servirán ponerse de pie.
En esos días la confrontación de Lechín era con el Partido Comunista, entonces aliado y parte del gobierno. La derrota de los comunistas en todas las reuniones de la Central Obrera Boliviana era aplastante de la mano de Juan Lechín. Las reuniones entre la Central Obrera y el presidente de la República fueron turbulentas y frecuentemente faltando el respeto al primer mandatario y a los ministros de Estado. Se reanuda la reunión. La primera ¿qué le importa? No soy parte de ese problema. ¿Usted? Nunca sería ministro de Defensa con nuestro gobierno. Agradezca, por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted. Claro. Claro, yo he estado aquí. Yo he estado aquí hace una hora. Nosotros hemos ido a la clandestinidad aquí en este país. Una hora hemos estado. ¡Viva la selección chilena de Bolivia! ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva Bolivia libre! Perdón un segundito. Que una comisión de la COP hable con usted. Espera un rato que sea. Vos andá con En ese contexto de dislocamiento general se realiza el 6º Congreso de la COP, el último que reelegiría a Juan Lechín. Todos los congresos buscaban derrotar a Lechín y Lechín acababa derrotando siempre a sus enemigos, en este caso el PC y la UDP. Aquí se puede apreciar el infructuoso intento de Simón Reyes de volcar una votación en contra de Lechín. Me extrañó y yo no tenía por qué hacer uso de la palabra de la manera como el compañero Víctor López hizo votar diciendo que no había otro candidato. Simón Reyes intenta volcar la votación pidiendo otro tipo de voto. Se haga nominal, por lista. Secretario Ejecutivo, el compañero Juan Lechín Oquendo. Como en una premonición, el Congreso se cierra con esta exhortación de un niño que clama por la unidad del movimiento obrero. Nosotros, compañeros, vamos a estar hasta el último, con nuestros padres, sin desapartarnos nunca. Jamás se los pido. ¿Puedo decir eso? Una tercera causa radicó. Finalmente, el gobierno de la UDP naufraga y se hunde. No pudo resistir ni la presión del MNR y la ADN desde el Parlamento, ni la de la Central Obrera Boliviana. Los reiterados llamados que hemos hecho a la cordura y al patriotismo han sido respondidos por parte de esa dirigencia sindical con paros y huelgas que han colmado toda tolerancia y medida. El presidente tiene que acortar un año de su mandato y llega el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Es otro momento histórico, es otro mandatario, son otras circunstancias. Cuando el decreto 21060 que abre la etapa liberal en Bolivia, la COP hace otra huelga general e intenta derrotar a Paz como lo hizo con Siles. El presidente no dubita y envía a Puerto Rico, al norte del país, confinados a más de 300 dirigentes, entre ellos el propio Lechín. La imposición del decreto 21060 y su éxito colocan en una posición muy débil y muy delicada a la Central Obrera Boliviana. Juan Lechín Oquendo está llegando a los últimos días como dirigente sindical. Prepararse para la lucha armada. Esa es la correcta y única alternativa para el pueblo. Por primera vez, en julio de 1987, en el 7º Congreso de la COP, Lechín no aparece a última hora. Ha decidido no ser más secretario ejecutivo de la COP. Mi renuncia de carácter irrevocable. Es elegido en el cargo Simón Reyes. Ha terminado una era de más de 4 décadas.
el más importante dirigente sindical de la historia boliviana, da un paso al costado. Porque todo el mundo confiaba en él porque era un factor de unidad y daba a la dirección democrática de todas las ideas, de todas las pulsiones, pero todas en servicio de fortalecer la unidad de la lucha de los trabajadores. En los últimos años de su vida, Lechín muestra sus emociones. Al elogiar a dos compañeros que considera que han actuado con gran valentía, lo vemos por primera vez con lágrimas ante las cámaras. Yo quiero repetir lo que he dicho siempre de Huracán. Es un muchacho con mucha capacidad. En segundo lugar, ha demostrado honradez cuando la Comibol ofreció $1000 por año de servicio. Y había un grupo de comunistas ahí que se hacían los honestos y aprovecharon eso y se retiraron con sumas de $18, $20,000, fuera de las indemnizaciones. ¿Quiénes no se retiraron? Víctor López, que trabajó 40 años en las minas, y este que trabajó 20. Cuando le preguntaron, ¿por qué no hace lo mismo? $20,000 para un obrero es mucha plata, y 40 por supuesto mayor. Y los dos dijeron, hemos sido elegidos en Congreso para defender a los trabajadores. Y seguiremos. Honrado. Bueno, capaz. Desgraciadamente es muy sectario. Eso lo perjudica. Bueno, que no me vaya a ocurrir lo mismo, porque a Lechín yo llegué a quererlo mucho y creo que fue un dirigente inigualable. Él fue un movimentista, un nacionalista revolucionario consecuente. El 9 de diciembre de 1970, los coroneles Edmundo Valencia y Hugo Banzer Suárez le escribían una carta a Juan Lechín en estos términos. Sepa usted, señor Lechín, que como profesionales de honor y como hombres bien templados, estamos llanos a hacer frente a todos los extremistas y especialmente a usted en cualquier terreno para defender los sagrados intereses de Bolivia. Usted no ha sido solo maestro de los trabajadores, ha resultado maestro de muchos bolivianos, entre ellos yo me cuento como un discípulo suyo, porque usted me aconsejaba y yo hacía lo posible por seguir su consejo. Por eso es que emocionadamente le voy a colocar esta condecoración, que es un reconocimiento de todos los bolivianos, no de Banzer, de todos los bolivianos y particularmente de los trabajadores a los que tanto defendió don Juan. Ese es un punto. En ese momento Banzer representa al Estado Nacional y es el Estado Nacional quien condecora a Lechín. Más allá de eso, Lechín está fuera de la acción política, ya, en ese momento. O sea, lo que hiciera Lechín en ese momento no dañaba para nada la acción política que se había llevado a cabo, no perjudicaba a los sindicatos, no traicionaba a alguna negociación en curso. Ya Lechín estaba fuera de su actividad, estaba jubilado. Yo creo que ese Lechín no es el Lechín de la historia. No sé si él sería absolutamente consciente de esa acción. Y no porque se haya acercado a Banzer, sino porque se ha acercado a una distinción, a un premio que él nunca quiso aceptar. Y yo lo vi en directo, incluso cuando presentaba los libros, él no le gustaba ese aplauso, esa acción donde lo vitoreen, o la Universidad del Siglo XX lo nombró honoris causa, tampoco fue. Entonces yo creo que él más consciente no hubiera ido tampoco a que le pongan el Cóndor de los Andes. Y fue una lástima porque él había logrado vivir siempre coherente consigo mismo, porque uno no podía estar o no de acuerdo con él, pero desde mi punto de vista su grandeza fue que tuvo un código de vida desde su adolescencia y cumplió ese código de vida. Y en el momento de sus últimos años falló ese código. El pueblo unido jamás será vencido.
El 27 de agosto de 2001 se apaga la vida de Juan Lechín Oquendo y de una página fundamental del movimiento sindical y popular boliviano. Tras un periodo de transición, en los albores del siglo XXI, la Central Obrera Boliviana cuenta con dirigentes que no le hacen honor a quien había dirigido al sindicalismo boliviano por medio siglo. La vida que vendrá, de luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con Aquel 28 de agosto de 1986, el final de la Marcha por la Vida no había tenido ya a Juan Lechín como protagonista. Esos días dramáticos que les tocaron a Filemón Escobar y a Simón Reyes preanunciaban el final de un momento de unidad del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. La voz vibrante de los mineros que anunciaban su retorno para continuar en la lucha quedó suspendida entre las montañas, arrastrada por el viento hace más de 2 décadas. Bien, acabamos de ver, jóvenes, el documental, en algunos casos denominado El pueblo unido jamás será vencido, en algunos casos denominado El Maestro, que tiene un fondo estrictamente educativo, pero he querido compartir este documental con ustedes para que se den cuenta cómo en Bolivia va naciendo el movimiento sindical, independientemente de las formalidades que la ley establece para la formación de sindicatos, lo que establece la Constitución Política del Estado en el tema administrativo y de trámites, ¿cierto? Hay una esencia que desde 1920 y tantos, ustedes han podido ver, se va gestando. Particularmente o personalmente debo decir que de pronto, de esa época a esta, se ha perdido la esencia de lo que nació como sindicalismo, ¿cierto? La defensa de los derechos laborales, la conquista de nuevos derechos sociales para los trabajadores, en un marco quizás de razonabilidad que no se ve ahora. Creo que hoy por hoy para nadie es desconocido el contexto que estamos viviendo, pues prácticamente se ha politizado totalmente. No sé si alguien tiene algún comentario para que podamos cerrar este tema con 2 o 3 subtítulos que nos falta para poder terminar. Sí, doctor. Adelante, Ana María. Evidentemente, ha sido un verdadero líder sindical y sobre todo su ética es lo que más cabe destacar, que él nunca se ha vendido a ningún precio y siempre defendiendo los derechos de los obreros con mucha honestidad. Entonces, creo que personas como estas son muy pocas y en la historia de Bolivia quizás es una muestra, un botón que hemos tenido. Y ojalá en el futuro podamos tener líderes y personas como estas para que nuestro país por fin pueda salir adelante, porque estamos demasiado retrasados, rezagados en comparación de nuestros vecinos, de los países vecinos. Es una verdadera lástima. Pero el egoísmo, la política es lo que
todo lo lleva por muy mal camino. Pero veremos, esperaremos que los líderes nuevos, los jóvenes, puedan seguir sus pasos. Sería una gran victoria. Gracias. Bien. Gracias. Es importante, ¿no?, conocer el origen de algún tema, de algún tópico que tocamos, para poder, hasta dentro de nuestra cultura personal, conocer, a ver, de dónde salió los movimientos sindicales, de dónde salió el fuero sindical, por qué la protección de pronto exagerada en el buen término de la palabra a los dirigentes sindicales, a los trabajadores. Es cierto que la coyuntura no es la misma, el contexto social no es el mismo, pero nos ayuda a fortalecer los conocimientos teóricos que podamos tener para hacer un análisis, ¿cierto?, de nuestra realidad, tanto como empresarios, como tendrían que hacerlo los chicos de ICO, de administración, y lógicamente los abogados, pues tener la información de origen, viendo cómo ha ido evolucionando, qué cosas han cambiado, desde el punto de vista más adelante legal y jurídico, ¿cierto? Es importante, chicos, por eso he considerado oportuno compartir con ustedes este documental, ¿ya? Bien, habíamos hablado del fuero sindical, ahí lo tienen, como independientemente de la carrera sindical, de la vida orgánica de estas organizaciones que van naciendo poco a poco a partir de 1920 y tantos y se van fortaleciendo a medida que el tiempo va pasando. Hemos visto cualquier cantidad de constitucionalismo de normas, ¿cierto? Hemos visto cómo la Central Obrera Boliviana, como el ente matriz a nivel nacional desde aquel entonces, tenía la influencia y el poder suficiente como para determinar qué gobiernos se quedaban y qué gobiernos se iban. Lógicamente la lucha era férrea, ¿cierto? Ahí aparecen el rubro de los ferrocarriles, los gremialistas, y todo ello va evolucionando. Creo que lo que no se ha hecho bien hasta ahora es que nuestra Ley General del Trabajo es de 1942 como ley y el 39 promulgada como decreto ley. Estamos con 80 años de vigencia de una norma que en la mayoría de los casos no encaja, no cuadra con el actual contexto laboral. Pero bueno, hace varios años también hay en agenda legislativa el nuevo Código Laboral, que estimo que en esta próxima gestión de gobierno pueda ser promulgado y que esperemos esté contextualizado y modernizado a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, esas son las razones vividas en carne propia desde los años 50, 60, 40, desde el 20 en realidad, que han generado que los movimientos sindicales cobren tanta notoriedad e importancia a la vez, ¿ok? De ahí que posteriormente a todos esos acontecimientos y conforme pasaban los años, los dirigentes, las presiones obreras, las organizaciones sindicales han logrado ir acumulando garantías y derechos constitucionales a favor no solo de los trabajadores, sino también de sus dirigentes sindicales, como lo es el fuero sindical, ¿ya? Un referente importante que habíamos visto, como lo ven en pantalla, ustedes saben, la creación de la OIT, una de las máximas instancias a nivel mundial sobre el tema laboral, que es creada el año 1919, ¿no? Y que un 90 y tantos % de los estados se han adherido y son parte de la OIT. Respetan sus convenios que constituyen o se constituyen en verdaderos tratados internacionales. Bien. Por otro lado, los convenios colectivos nacen precisamente conforme ustedes veían y en algunas alocuciones que hacía el líder sindical, Juan Lechín Oquendo, establecían un pliego petitorio a la parte empleadora, ¿cierto? Que la Ley General del Trabajo reconoce, también llamado pliego de reclamaciones, pero son dos documentos distintos con ciertas variaciones. El pliego petitorio no es otra cosa que un documento
sin más formalidades, que los trabajadores mediante su sindicato presentan a las empresas solicitando pedidos nuevos, ¿no? Conquistas nuevas, y además ratificando y exigiendo se respeten algunos derechos laborales. El pliego petitorio, una vez recibido por la empresa, tiene 10 días de plazo para ser contestada, en su caso aceptada, o finalmente es motivo de conformación de una mesa de diálogo, una mesa de negociación. De ahí que una de las características principales del pliego petitorio viene a ser que estos pliegos son negociables. Una vez que tanto empleador como trabajadores se reúnen, empiezan a dialogar, a negociar, a consensuar y de encontrar un punto neutral, favorable y recíproco para ambas partes, es que llegan a firmar los famosos convenios laborales o convenios colectivos, ¿no? Estos convenios laborales son documentos en los que se inscriben o escriben, si ustedes quieren, todos los acuerdos a los que han llegado los trabajadores y la empresa. Son presentados ante el Ministerio de Trabajo para su correspondiente homologación con una resolución administrativa y constituye ley entre partes. Ambas partes, suscribientes de un convenio laboral o convenio colectivo, están obligadas a cumplir con lo que se han comprometido. El incumplimiento de parte de la empresa, que por lo general se da, habilita a los sindicatos a ejercer o tomar medidas de presión, ya como declararse una huelga de brazos caídos, o una huelga de hambre, o una paralización de actividades en la empresa. ¿Por qué? Porque existe un acuerdo, un pacto de caballeros debidamente homologado entre partes, debidamente homologado también ante el Ministerio de Trabajo, que compele, obliga, ¿ya? Es coercible para el cumplimiento entre las partes que han suscrito. De ahí que han debido escuchar ustedes alguna vez que cuando algún sindicato o trabajadores de alguna empresa decretan un paro sorpresivo, una paralización de actividades o se meten en huelga, ¿no? Se estila manejar el dicho, ese paro, esa huelga va a ser declarado ilegal por parte del Ministerio de Trabajo. Y es precisamente porque para declarar una huelga, una paralización de actividades, hay que cumplir ciertos requisitos que están en la norma. Pero cuando las partes han logrado negociar, dialogar y suscribir un convenio laboral o un convenio colectivo y que además ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo, el incumplimiento por parte de la empresa le genera a los trabajadores el derecho de asumir medidas de presión, ¿ya? Bien, espero que la clase haya sido interesante, chicos. Nos falta un subtítulo que lo podemos terminar la próxima clase en unos 10 minutos, pero lo que he querido es que capten la esencia de este tema para poder entender, digo, como empresarios, o sea, qué es lo que debo saber, qué es lo que debo manejar, y como abogados, también conocer en medio de los conflictos que tenemos en su momento que asesorar y buscar una solución en el marco de lo que la ley establece, ¿cierto? En el marco de lo que la ley establece. Entonces, la sesión va a terminar, estamos a menos de un minuto. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ok? Está bien, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Muchísimas gracias a ustedes y hasta el día jueves. Buenas noches, doctor.